¿Cómo está el calor? Está fuerte, ¿verdad? Bueno, vamos a pedir la ayuda de Dios para soportar este calorcito, ¿sí? Eh, Vamos a orar primero y vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre bendito, te ruego que nos bendigas con tu palabra, Dios, y del tema específico que vamos a hablar, Dios, ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdame a mí a explicar, reconozco que no soy nada ni nadie, Dios, que no soy mejor que ninguno de los que están aquí, Señor, y te ruego tu ayuda, Padre. Bendícenos a todos, que sea de bendición tu palabra para nuestras vidas y glorificado cuando la pongamos por obra. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. De entrada quiero aclarar que es muy difícil tratar asuntos del matrimonio en un solo día, en 2 temas, 3 temas. Es muy difícil. ¿Por qué lo digo? Porque a veces hemos tenido nosotros series hablando de la familia, del matrimonio, específicamente del matrimonio, entre 7 y 8 temas hablando específicamente del matrimonio. Entonces es muy complicado hacer así compactarlo y darlo todo en un solo día, ¿no? Pero le pedí a Dios pidiendo esta ayuda de ser muy concreto y muy conciso de lo que tenemos que hablar, ¿sí? Para que tengamos una idea de lo necesario y lo importante que es cuidar en la voluntad del Señor nuestros matrimonios, ¿sí? O sea, tu varón, cuidar, ¿sí? Tu compromiso personal con tu compañera, tu esposa, y tu mujer, cuidar tu fidelidad con Cristo, con tu esposo, ¿sí? Vamos a ver unas diapositivas y vamos a ver de unos datos así en frío. Estos datos los saqué, a lo mejor se alcanza a ver, a lo mejor no se alcanza a ver. Podemos poner la siguiente diapositiva. Esto lo saqué del INEGI, apenas ayer lo saqué, en el reporte de divorcios del 2021. Obviamente que los últimos datos vienen de el 2020 y hubo un cambio drástico por causa de la pandemia. Siguiente diapositiva, son datos en frío. Si se alcanza a ver, divorcios 2011-2020. El INEGI dio a conocer los principales resultados de estadística de divorcios del 2020, ¿sí? Y podemos ver que los divorcios van desde el 2011, desde 2011 hasta el 2020. Y pueden notar que va a la alza. Cada año hay más divorcios. Desde 2011, de 91,000 divorcios hasta el 2019, 160,000 divorcios. Casi se duplica en 10 años la cantidad de la gente que se separa. En el 2019 al 20 hay una caída de 160,000 divorcios a 92,000 y fracción, 92,739. Y eso es lo que según tiene el INEGI, de lo que obtiene de cada registro civil de toda la República Mexicana. La caída viene porque en la pandemia se cerraron lugares, aún hasta de gobierno, suspendieron labores, sacar licencias, reemplacamientos, qué sé yo, ¿no? Casarse, hasta eso se suspendió, ¿no? Y hasta divorciarse. Si algo bueno podemos sacar de esta pandemia es que hasta los divorcios bajaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaban disponibles y aunque quisieran, no podían. Habría que ver cómo va en este año, ¿sí? Lo preocupante es que va de mayor año, cada vez, y entre esos números están muchos de los denominados cristianos evangélicos. No lo podemos negar, es la verdad, ¿sí o no? Hay muchos de los que pertenecen o se autodenominan de una fe cristiana. Yo voy al templo tal por cual, yo voy a la iglesia tal por cual, yo soy pentecostal, etcétera, etcétera, pero que también caen dentro de la estadística de los divorcios. Quiero mostrarte esta gráfica y por la gracia de Dios, ¿sí? Por la gracia de Dios no aparecemos, y espero que nadie aparezca, y si alguien aparece en esta gráfica, híjole, yo me divorcié este año, Dios te puede ayudar. Pero por la gracia de Dios no aparecemos en esta gráfica. ¿Y quién quiere aparecer en la gráfica en el próximo año? Que levante su mano. ¿Quién quiere aparecer en la gráfica? Pues creo que nadie, ¿no? Para eso venimos, para que Dios fortalezca nuestros matrimonios. Siguiente diapositiva, mano, por favor. Dice, los datos del 2020 indican que el 90.6% del total de los divorcios
fueron resueltos por vía judicial, mientras que el 9.4% corresponde a divorcios resueltos por vía administrativa. Estuve tratando de investigar un poco, no soy abogado ni licenciado en Derecho, pero estuve investigando un poco, tratando de entender qué es esto. ¿Cómo que divorcios judiciales y divorcios por vía administrativa? Pues resulta que la vía administrativa es algo relativamente nuevo. ¿Qué es el divorcio por vía administrativa? Hay que cumplir ciertos requisitos, que no haya hijos, ¿sí? Y que si hay bienes en contienda, que esté resuelto cómo se van a dividir. Si no hay hijos y hay bienes que está resuelto cómo se van a dividir, estamos contentos, los dos vamos al juez en el registro civil, ese es el divorcio que le llaman así como rápido. Tú vas ahí y tú dices, bueno, nos queremos divorciar, estamos de acuerdo, no tenemos hijos, ya estamos de acuerdo que él se va a quedar con la casa, yo me quedo con el carro, ¿sí? Y queremos divorciarnos. Entonces ahí sin prisas, sin papeleo y sin nada, ahí el mismo juez del registro civil, listo, para afuera, despachados. A mí me tocó ir hace unos años al registro civil a sacar una copia en mi acta y estás haciendo fila para que te digan qué es, reconocimientos, matrimonios, divorcios. Y en lo que estaba yo en esa fila, había una mujer atrás de mí. No me di cuenta que era una mujer hasta que de repente escucho la plática, la conversación y las risas. Y chava, ¿qué es aquí? ¿Qué es aquí? ¿Viste sacar una copia de tu acta de matrimonio o algo así? No, vine a ver mi divorcio. Oye, pues no tienes ni un año que te casaste. Sí, pero lo nuestro no funcionó, dice. Y aquí atrás de un servidor había una mujer que estaba buscando la forma de separarse de su esposo sin tener ningún año de casado. Esa es la vía administrativa. Entonces, el 90%, 90.6%, es lo que se conoce el divorcio así desde la antigüedad, por vía judicial, es cuando hay un pleito, cuando hay una contienda, que la custodia de los niños, que quién se va a quedar con cada cosa. Y eso es lo que existía antes, y esta forma de juzgar los divorcios hacía más difícil que la gente se divorcie. Pero hoy en día, con nuestras leyes tan torcidas, ¿qué es lo que pasa? Pues ahorita se puede uno divorciar simplemente porque uno se le dé la gana. Si nos ponemos de acuerdo, nos divorciamos. Siguiente. Hay el llamado divorcio incausado. Ha tenido un efecto estadístico significativo en el número de divorcios, porque no necesitan de una causa para disolver el vínculo matrimonial y puede ser exigido unilateralmente. Es lo que te decía hace rato. Si nos queremos divorciar, antes había un problema. Bueno, te golpea, es infiel. Antes se castigaba al esposo infiel, ahorita ya no se castiga al esposo infiel. Antes se castigaba el abandono de hogar, ahorita ya no se castiga el abandono de hogar, ¿sí? Entonces hay muchos problemas que lamentablemente como hombres perversos a veces están gobernando nuestro país, pues es obvio que tuerzan las leyes y sean muy torcidas y muy perversas. De tal manera que hoy existe el divorcio incausado, o sea que podemos divorciarnos en pocas palabras por cualquier cosa, ¿sí? Podemos separarnos por cualquier cosa, no hay motivo fuerte y es lo que promueve el mundo, no Dios. No se vayan a confundir y digan, el hermano me está diciendo que me puedo divorciar. No, es lo que dice el mundo. Siguiente. Y rápidamente, datos fríos, tasa de divorcios por entidad federativa. Los primeros lugares en México lo ocupa Aguascalientes, Coahuila y Campeche. Siguiente, por favor. Ahí como la mitad aparece Yucatán, ¿sí? Y al final, los que tienen menos divorcios es Oaxaca, Chiapas y Veracruz, Ignacio de la Llave. Siguiente. Duración del matrimonio. ¿Cuánto duran usualmente los matrimonios en México cuando se divorcian? De acuerdo con los resultados del año estadístico 2020, el 29.6% de los matrimonios se disolvió legalmente después de los 20 años de matrimonio. ¿Sí? O sea que si tú dices, gloria a Dios, tengo 5 años de casados. ¿Tú qué tienes que pensar? No, Dios, ayúdame no a superar los 20, ayúdame a morir con esta mujer a mi lado. ¿Sí? O a la mujer, ayúdame a estar con mi esposo a mi lado hasta el final. Porque el mundo, ¿qué te enseña cuando hay problemas en el matrimonio? Déjala, así fácil. Pero en Dios no existe. Si estamos en Cristo, tenemos que entender esto. No tenemos opción para el divorcio si estamos casados. Así que quizás alguno tenga problemas en el matrimonio. Y tú digas, la solución que yo le veo a esto es la separación. ¿Por qué? Pues porque ya no hay amor, etcétera, etcétera, etcétera. Como si no existiera el perdón, como si no existiera la conversación, como si no existiera el amor de Cristo, ¿sí?
Y pues recurrimos pues, a lo único que tenemos según el mundo. Y no debe de ser así. Se disuelve después de los 20 años de matrimonio. El 46.7% se disuelve entre los 6 y los 20 años. La mayoría de los que se separan no duran ni 7 años, ya se separaron. No duran ni 10 años, 19 años, 20 años y se separan. El 21.8 tuvo una duración legal entre 1 y 5 años. Los que no duran ni 5 años o duran apenas un año. Siguiente. Ya los demás ni menos de un año. Es increíble, pero hay gente que se casa y en menos de 12 meses ya se divorció. Porque se hace todo mal. Divorcio según la posición en el trabajo por sexo. Y aquí solo quiero hacer una mención interesante. No es muy relevante, pero es interesante. Se puede ver esa gráfica, cómo hay 47,000 entre varones y 37,000 mujeres que se divorcian y los demás están muy pequeñas las estadísticas. El que le sigue es el de 6,000. Los que se divorcian más son gente en el ámbito laboral, los empleados. Son empleados, son los que se divorcian muchísimo más que los que tienen su negocio propio, que los que trabajan por su cuenta, que los que son patrones, etcétera, etcétera. Qué interesante, ¿verdad? A veces me ha tocado aconsejar a un muchacho que tiene problemas de promiscuidad y dice, está trabajando, no sé, él arregla jardines. Lo contratan, llega a un lugar, arregla un jardín y él trabaja solito. Haz de cuenta que viene aquí un jardinero y aquí no hay nadie más que él trabajando. Pero de repente le dicen, oye, me salió una oportunidad de trabajo para entrar a una maquiladora. Entonces cuando escuchas tú eso, en la maquiladora hay 80, 90, 100, 200 empleados entre varones y mujeres. Y si él tiene problemas de promiscuidad, uno ya puede ver para dónde se dirige. A veces uno les aconseja, cuida tu vida, cuida tu matrimonio, y no hacen caso. Y se meten a trabajar, no teniendo necesidad. Y ellos mismos se exponen y se terminan separando. ¿Por qué? Porque allá no conocieron a una, conocieron a 20 o 30 muchachas, en las cuales fue una opción quedarse con una de ellas y tirar a un lado a su esposa. Es curioso, ¿sí? Siguiente. De hecho, conozco un varón que dice, yo sé la clave para el éxito del negocio, dice él así. ¿Y cuál es la clave? No meterse con las empleadas, dice así. Porque hay un estigma de que aunque sea alguien muy próspero en el trabajo, el día que el dueño o el patrón se meta con una empleada, la esposa es tanta su furia que le quita todo y se desbarata el negocio. Se pierde todo por los celos de la mujer. Dice esto. Pero lo importante es qué dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Porque esto es lo que dice el mundo. Tú tienes opción para separarte por cualquier cosa, ¿sí? Tienes la vía administrativa. ¿Nos ponemos de acuerdo? Sí. En primer lugar, lo que dice Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a tratar de leerlo aquí. Génesis capítulo 1, 21. Aquí es muy sencillo y muy breve lo que vamos a estudiar. Dice la palabra de Dios, si lo tienen. Uno 27, perdón. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto parece algo muy sencillo, pero nos dice muchas cosas. El matrimonio no es una idea de los hombres. No es que de repente los hombres brotaron de la tierra, las mujeres brotaron del agua, así como gusarapos, y empezaron a socializar, a caminar por allá, y dijeron, ¿y qué nos parece si nos juntamos y formamos familias o algo así por el estilo? No. Dios creó todas las cosas, entre ellos a nosotros. Y cuando Dios creó un hombre, lo creó junto con una sola compañera en ese momento. ¿Sí? Una compañera. Esta es la idea original del matrimonio. El matrimonio es una institución divina, o sea, Dios creó el matrimonio. Y si Dios creó el matrimonio, ¿a quién debemos recurrir para saber cómo se vive el matrimonio? ¿Al juez? ¿Al abogado? ¿Al psicólogo, consejero matrimonial mundano? ¿A quién debemos seguir consejo? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tu compadre que tiene 2, 3 divorcios?
Tenemos que ir a Dios para preguntarle cómo puedo ser fiel a mi mujer y llegar hasta el final. Aquí está la palabra, hay mucha instrucción. Por lo mismo de que es una institución divina, vemos que, si se puede ponerles diapositivas, es una institución divina, vemos que no es reformable por el hombre. ¿Cómo que reformable por el hombre? No se puede manipular lo que Dios ya estableció. No se puede cambiar la ley. ¿Qué hace nuestro país? ¿Qué hace la gente del mundo? Le da facilidades a la gente para divorciarse. Le da facilidades para qué? Para buscar cualquier pretexto y separarse. ¿Sí? El anterior, ándale. Le da facilidades para separarse. Y no es reformable. No podemos decir la ley, aquella reforma de tal año, ahora nos permite volver a casarnos por cualquier cosa, etcétera, etcétera. No, el ser humano no tiene participación en cómo se va a manejar el matrimonio. ¿Sí? Cuando decimos que también es una institución divina, es que también nos enseña a nosotros, te enseña a ti y a mí. Se movió esto. Nos enseña a nosotros cómo debemos proceder cuando tenemos un problema. Buscar a Dios y cómo resuelvo. ¿Por qué? Porque veo mi matrimonio en un estado de fragilidad que yo siento que se va a romper la confianza, la comunión entre hombre y mujer. Y yo debo de buscar a Dios porque Él es el creador. Yo estoy seguro que cuando tú te compras, no sé, te compras un estéreo, una laptop, te compras para tu hijo. Y te dan usualmente un año de garantía. Y cuando se te echa a perder a los 2-3 meses, ¿a quién se lo das a reparar? ¿Al que vende las tortillas? ¿A quién se lo das a reparar? ¿Al de la farmacia? ¿Tú vas con quién? Vas con el fabricante. Porque él tiene los conocimientos de cómo está hecho ese aparato. Si nosotros tenemos un problema de matrimonio, pues vamos con aquel que creó el matrimonio para ayudarnos a resolver nuestros conflictos. Siguiente. Y esto lo digo porque pues los tiempos están cambiando para mal y que el Señor reprenda al diablo. El matrimonio es heterosexual. ¿Qué es heterosexual? Que solo puede haber matrimonios entre hombres y mujeres. Lo voy a decir en voz alta para que me escuche la gente alrededor. Solo puede haber matrimonios entre hombres y mujeres. ¿Sí? No está permitido el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer. El matrimonio es heterosexual. Es una institución divina y Dios dice, se compone de un hombre y de una mujer. Y no hay opción. Que el mundo, en el 2008, nuestro país autorizó el divorcio, el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Y qué crees? ¿Sí? Esto que te mostré es un breve extracto del INEGI, pero tiene tantos datos que ya hasta aparecen los divorcios entre homosexuales y lesbianas. Ya aparecen ahí. No le vi el caso hablarlo porque pues está de más, por lo que nosotros necesitamos consolidar nuestros matrimonios. Pero quiero especificar y aclarar, el matrimonio es claramente heterosexual. Si tú vieras que tu hijo como que le gusta el hombre, los otros hombres, el mismo sexo, o vieras que tu hija le gusta a las muchachitas del mismo sexo, tú deberías preocuparte. El mundo, ¿qué te va a decir? No lo juzgues, no dejes que se oprima dentro de su closet, deja que sea libre o que salga del closet, lo que sea. Y no, tenemos que guiar, no demasiado tarde sería que a los 15, a los 18 años, cuando veas a tu hijo besándose con otro, demasiado tarde sería para enseñarle. ¿Eso se hace desde cuándo? Desde que están chicos, ¿sí? Y no se hace con el machismo mexicano, de que los hombres no lloran y a punta de golpes, sino simplemente con decir, hijo, vamos a recoger las piedras porque es lo que hacemos los hombres. Hijo, vamos a ayudar a tu mamá a hacer esto que no puede levantar porque los hombres hacemos esto. Respeta a tu mamá porque un verdadero hombre respeta a su mamá. Y cosas así. Y las mujercitas igual. Cuando veo yo a mi hijo caminando con los tacones de la mamá, le digo, hijo, eso no es para ti. Para que el día de mañana ellos no se dejen llevar por esta corriente que enseña que los matrimonios pueden darse entre personas del mismo sexo. Dios diseñó el matrimonio heterosexual. Siguiente. Es para la conservación de la raza humana. Obviamente que si se casa un hombre con una mujer, el resultado ¿cuál va a ser? Tener hijos. Vean lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo,
fructificad y multiplicaos, llénenme la tierra de niños. ¿Sí? Fructifiquen y multiplíquense. Dice el texto, llenad la tierra y sojuzgadla. Llenen la tierra. ¿Qué entienden ustedes con llena la tierra? Pues que tener hijos. Y hasta se podría entender de tener ¿qué? Muchos hijos. ¿Sí? Y yo no quiero que se confundan, pero sí quiero ser claro en esto. La familia está rediseñada por el mundo. ¿Y cómo es el modelo de la familia en los tiempos actuales, sobre todo en las ciudades, en México? Si no hay hijos, dicen, mejor. Si no hay hijos, mejor. ¿Por qué? Porque el hombre puede dedicarse a sus asuntos, a sus amigos, a su empleo, a superarse, a sus metas. Y la mujer también puede dedicarse a sus amigas, a su empleo, a sus metas, a sus negocios. Y mientras no hay hijos, mejor. ¿Por qué? Porque son como un estorbo, ¿no? Pero no. El que se case es para que algún día tenga hijos. Es triste, porque esto lo voy a hablar con mucha discreción, de algunas experiencias que hemos tenido por allá, donde hay hombres que se casan con mujeres y no les dicen a las mujeres que ellos tienen un problema para tener hijos. Ellos tienen un problema, ellos no pueden tener hijos, pero se lo ocultan y se lo guardan. La mujer está enamorada de él, no sabe nada de eso. Cuando se casa y cuando llega la noche conyugal, la primera noche conyugal, el esposo no puede hacer nada. Y no puede hacer nada, y no puede hacer nada, y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque a veces esos hombres que se casan con esas intenciones están buscando, muchas veces, no siempre, si la mujer lo sabe, pues se casa sabiendo eso, pero una cosa es que se casa engañada, pero a veces se casan para que busquen quién los cuide, quién me cuide a mí. Necesito yo una enfermera de tiempo completo. Y no están buscando una esposa. La esposa se queda con los anhelos de tener familia y no puede. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo va a buscar con el vecino de enfrente? Es difícil, pero sí hay estos casos. Es para la conservación de la raza humana, cosa que no se puede hacer con el matrimonio ¿de qué? Del mismo sexo. ¿Sí? Tú dirás, caray, hace tiempo que compré estos pavos reales y no me han dado crías. Pues son dos machos, ¿cómo te van a dar crías? Son dos hembras, ¿cómo te van a dar crías? Pero como el ser humano es perverso, ahorita está ideando cómo embarazar a un hombre. ¿Sí? De hecho, el mundo es tan mentiroso que una vez sacaron una noticia que el primer hombre embarazado, si tú lo escuchas, dices, es una tontería. ¿Por qué? Porque es una mujer lésbica tomando hormonas, testosterona, si no me equivoco, tomando hormonas masculinas. Y al tomar hormonas masculinas de manera artificial, porque en su cuerpo no los produce naturalmente, pues empieza a cambiar su voz más ronca, le empieza a salir barba. ¿Sí? Porque tu cuerpo, si eres varón, produce naturalmente esas hormonas que dan las características de un hombre. Y si eres mujer, el estrógeno da esas hormonas naturales que te dan la definición de una mujer, ¿sí? Aún el tono de la voz más delgada, etc. Pero ahí va la mujer ahí con confusión en su mente y empieza a tomar esas cosas y cambia por fuera su cuerpo, pero por alguna razón extraña, gustándole a las mujeres, termina ahí metida con un hombre o por inseminación artificial, se embaraza. Y dicen las noticias mentirosamente, el primer hombre embarazado. No, es una mujer con hormonas masculinas que se embaraza porque no va a dejar de producir óvulos. ¿Sí? Todo eso es antinatural. Bendito Dios que el matrimonio heterosexual y en Cristo está diseñado para generar familias e hijos que teman a Dios. Porque si digamos que el mundo trastorne la familia como Dios lo ha establecido, ¿qué clase de luz vamos a hacer? Seríamos tinieblas entre las tinieblas. En dado caso, sometiéndonos a Dios, viviendo, consolidando nuestros matrimonios, educando a nuestros hijos como debe de ser, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una generación que tenga temor de Dios y conocimiento de Dios. Nuestros hijos, ¿cómo los educamos? Van a ser los próximos que se enfrenten a la oscuridad de este mundo. ¿Sí? Más fuerte que la que nosotros estamos enfrentando. El matrimonio es para la conservación de la raza humana. Siguiente. El matrimonio es de dos. ¿Por qué digo de dos? Génesis capítulo 2, 18. Dice la palabra, Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté
solo. Le haré ayuda idónea para él. Pregunta, el varón, estoy hablando del varón, ¿fue creado para estar solo? ¿Sí? A ver, todos los varones que estamos aquí, ¿fuiste creado para estar solo? No, pues como que no, ¿verdad? Pues porque tengo a mi esposa, ¿no? Y hasta alguno te podría decir, ¿qué haría yo sin ella? ¿Sí? A menos que digas lo contrario. ¿Sí? Pero yo espero que sea así. Gracias Dios por la esposa que me diste. ¿Sí? Gracias a Dios por la esposa que me has dado, que me has entregado. ¿Qué es lo que tú puedes ver aquí? El matrimonio es de dos. ¿Sí? Si podemos poner la siguiente, tenemos varios puntos. Es de dos. Lo ponemos por favor, el siguiente. Hay excepciones en la palabra de Dios, excepciones, ¿como cuáles? Porque uno puede decir, hermano, ¿cómo va a ser posible que sea de dos? Si yo veo en la Biblia que Abraham tenía a su esposa, la esclava, y etcétera, etcétera, ¿no? No sé, también Jacob tuvo a sus mujeres, y también el rey David tuvo sus mujeres, y Salomón tuvo sus cientos de mujeres. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué versículo hay para que yo pueda tener una más aparte de esta que traigo? ¿Sí? Hay sus excepciones. Hace mucho tiempo estaba en una reunión y un varón se me acercó y me dijo, hermano, ¿verdad que los ancianos deben ser maridos de una sola mujer? Sí, amén, así debe de ser. Yo tengo el entendimiento de que no debe haber adulterio, fornicación, no debe venir de segundas nupcias, ¿sí? De estar divorcio tras divorcio, no puede ser que sea anciano en la iglesia. Amén, así es. Eso es lo que yo entiendo, pero él tenía su mente en la luna. Ok, es que yo esa parte como que no la veo en los diáconos. Sí, parece que no, le digo, no me acordaba muy bien. Entonces significa que los diáconos pueden tener más de una mujer, me dijo. Y yo me dije, ¿cómo? O sea que el diácono puede tener otra mujer aparte de su esposa, pero eso lo hacía quizás porque tenía otras intenciones. Y eso es sorprendente que te pase dentro de una congregación cristiana. Sí, porque sí pasa. No debería ser. Es de dos. Si hubo gente que tuvo muchas esposas, son excepciones. ¿Por qué? Porque antes de estar instituida la ley en el patriarcado, habían muchas esposas y concubinas. No es lo mismo una esposa que una concubina. La concubina es una pareja, pero de menor rango. Aún si tiene hijos, son reconocidos por el varón en la antigüedad, pero no tenía los mismos derechos que el hijo de la esposa principal o la primera. En la herencia no se repartía a estos, sino a los hijos de la esposa principal. Eso ya no es válido para nosotros. Y los reyes, que había excepciones. En el caso de David, cuando tomó a Betsabé, que no era su mujer, era mujer de Urías, Dios le dijo a través del profeta, ¿por qué hiciste lo que hiciste? A grandes rasgos. Si tú me lo hubieras pedido, yo te hubiera dado más, pero hiciste lo que hiciste. Son excepciones. ¿Por qué es de dos? Porque el ser humano no es bueno que esté solo, es un ser humano, es sociable. Es sociable. Y las esposas son muy sociables. ¿Sí? Las esposas son muy sociables. Tú puedes ver allá cualquier evento que hagamos de hermanos, ahí están platicando los hermanos, pero si tú ves a las hermanas ahí, están ahí desmenuzando el pollo y están tiqui, están hablando. Son de hablar mucho. El hombre quizás no es de hablar mucho, pero su mujer sí es de hablar mucho. ¿Sí? Es la composición, no sé cómo decirle, psicológica de la mujer. Ella quiere platicar, ella quiere conversar. Y hay veces es bueno que el hombre tenga con quien apoyarse. ¿Sabes con quién debe ser el hombre que tenga mayor intimidad, no solamente en lo sexual, sino aún en lo mental, en lo personal? ¿Con quién uno puede abrir su corazón? ¿Sí? Porque así como Adán estaba andando solo y tenía un ministerio Adán. ¿Cuál era el ministerio de Adán? Poner el nombre a todos los animales. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hacía inclusive los hermanos, los predicadores, los ministros, los pastores, pueden estar andando y predicando y enseñando, y no es bueno que estén solos. Y ellos deben de abrir su corazón, no con cualquier mujer, o una mujer extraña, o la mujer del otro hermano. Ellos deberían aprender a abrir su corazón con sus propias mujeres. ¿Sí? Hay veces la mujer no es sabia, y hay veces uno guarda las cosas, pero no debería ser lo ideal. Eso cuando veamos los roles, hablaremos un poco de eso. Lo ideal es de que sea la mujer, la principal. La mujer nos conoce, ¿cierto o no es cierto? Si tú eres un hijo de Dios, estás caminando, y tu mujer te conoce. Y a veces tú estás así, viendo, se te pierde la vista, estás ahí nomás, y de repente se te acerca tu mujer y te dice, ¿te pasa algo, amor? Y tú sabes que te pasa algo. Pero como nosotros no nos abrimos con nuestras propias esposas, les decimos, no, amor, no me pasa nada.
¿sí? Y la esposa sabe que no le tenemos confianza. El ser humano es sociable. Obviamente que después, cuando él ame a su esposa, platique, sea una intimidad sentimental con ella, emocional y mental, obviamente vienen los hijos. Es por célula y con un núcleo, ¿sí? Cuando hablamos por célula, hablamos de pequeños grupos de sociedades. ¿Qué son esos pequeños grupos? Son las familias, ¿sí? Son las familias. El ser humano es de dos, es sociable. ¿Por qué? Porque se maneja por células. Por ejemplo, aquí hay varias familias. ¿Cuál es el núcleo de cada célula o de cada familia? ¿Qué es lo que mantiene fuerte esa pequeña comunidad? ¿Qué es lo que lo mantiene fuerte? ¿Los hijos? ¿Los cuñados? ¿Los suegros? El esposo y la esposa. Hay veces la familia está, los hijos por aquí, los hijos por allá, en el pecado, en sus egoísmos. Pero ¿sabes dónde radica todo eso? Desde que papá y mamá están, ¿qué? En conflicto. ¿Quieres destruir a tus hijos? Entra en conflicto con tu esposo, mujer. Entra en conflicto con tu esposa y te aseguro que se van a perder tus hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tus hijos, de alguna manera, cuando tú estás en una unión buena con Cristo y con tu esposa o la mujer con su esposo, y ellos están creciendo y están viendo, ellos ven, mi mamá y papá se quieren mucho. Y cuando de repente hay una discusión, no lo sienten los niños cuando ven que papá y mamá discuten. Lo sienten y lo lloran. ¿Por qué? Porque ama a las dos partes. Aunque el papá sea impío y la mujer cristiana, o la mujer impía y el varón cristiano, el niño es inevitable que no ame a los dos. El niño no ve, voy a amar a mi mamá porque es cristiana y a mi papá que es borracho, eso no lo voy a amar. No, el niño, aunque su papá sea borracho, lo quiere. ¿Sí? Y de alguna manera, si se rompe eso, esos niños pueden tener efectos muy fuertes durante toda su vida que solo Cristo pudiera sanar y solucionar. ¿Sí se escucha ahí atrás? ¿Sí se entiende lo que estamos tratando de hablar? Nosotros no estamos para entrar en el modelo del mundo. Apréndete eso. Si yo voy a tener un hijo, es que el modelo es de un hijo y no, Dios pone mi corazón en un mutuo acuerdo, el esposo, oye, ¿qué te parece si encargamos otro? ¿Sí? Y se ponen a trabajar duro. Y de alguna manera ellos llegan a un acuerdo. Mi madre me decía algo interesante. ¿Sí? Mi madre me decía algo que lo considero bueno, es bueno emocionalmente. Mi madre decía esto: ninguno de ustedes vino por accidente. Ninguno de ustedes vino de no ser deseado. Todos ustedes, decía ella, todos ustedes fueron deseados. ¿Sí? Porque luego a veces pasa de que, híjole, ya está embarazada otra vez, etcétera. No, hombre, y luego que lo insinúes delante del niño de 5 o 7 años, pues si tú te hubieras cuidado no hubiera nacido este niño, ¿no? O sea, lo matas. Lo matas. Entonces, es importante porque el ser humano tiene que entender que el núcleo de esa pequeña sociedad que se llama familia es el matrimonio. Rompe el matrimonio y desbaratas esa familia. Y si desbaratamos esta familia y el diablo desbarata otra, y si en la iglesia hay 10 familias y desbarata 8, ¿cómo estará esa congregación? ¿Sí? Pues creo que con grandes problemas, ¿verdad? Una cosa es que desbarate matrimonios de discípulos andando. Y otra cosa muy diferente es que entre nosotros hay hermanos y hermanas que han venido en Cristo, pero sus esposos nunca han venido a Cristo o sus esposas nunca han venido a Cristo. Es diferente, ¿sí? No podemos juzgarlos como que estén mal o como que estén en pecado los hermanos, las hermanas, si sus esposas no están en Cristo. Trae orden a la comunidad, al pueblo y a la nación. Obviamente que el mundo, rediseñando todo, quiere meter orden y quiere enseñarnos las cosas. Y ahorita el mundo, ¿quién quiere educar a nuestros hijos? El mundo. El gobierno quiere educar a nuestros hijos. ¿Tú lo sabías? ¿Sí? El mundo quiere educar a nuestros hijos. Si por error tú no te fijas lo que haces y le pones a tu hijo las películas de Disney, sobre todo las modernas, donde aparece allá el pony caminando bien bonito y de repente lo monta un transexual, tu hijo ya recibió una semilla del diablo ahí en su mente para que se corrompa. ¿Sí? Y porque como padres tenemos esa responsabilidad. Si nosotros como matrimonio nos ponemos de acuerdo de lo que nuestros hijos van a ver, ¿sí? Traeremos orden en nuestra casa y traeremos orden a nuestra comunidad, a nuestro pueblo o a nuestra nación. Y por último, no es de 3 o de más, o sea, es un matrimonio de 2, donde no cabe un tercero. ¿Quién no cabe en ese matrimonio? No cabe, no hay amantes, ¿sí? Es varón y mujer.
No varón y dos mujeres, varón y tres mujeres, o mujer y tres varones. Ahorita con eso de la, entre comillas, equidad de género, yo no estoy en desacuerdo de la equidad de género, ¿sí? No estoy hablando de la ideología de género, claro, equidad de género. Por ejemplo, si hay un arquitecto que cobra 10,000 pesos al mes y entra una mujer arquitecta con mejores talentos, capacidades, pues es justo que le paguen los 10,000 pesos igual, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si hablamos de equidad de género, de esas mentes torcidas, dice el hombre, pues, dice la mujer, pues si mi marido me engañó con 4, pues yo también lo engaño con 4, ¿sí? No caben más. En el matrimonio no caben ni familiares. O sea que usualmente pasa que en el matrimonio se cuela la mamá, ¿sí? Y usualmente se cuela la mamá ¿de quién? ¿Del varón o de la mujer? ¿Del varón o de la mujer? ¿Sí? La mamá de la mujer se cuelan y se cuela la mamá. Y la mamá está ahí detrás de los dos. Es que ustedes deberían hacer esto, ustedes deberían hacer aquello. Y ellos son los súbditos de mamá. ¿Sí? O la mamá o el clásico varón que tiene a su esposa que lo está esperando, pero antes de llegar a ver a la esposa que lo espera, voy a pasar a ver a mi mamá, dice. Y no le sabe dar el lugar a su propia esposa. Porque primero está mi mamá, dice. Oye, ya estás grandote, corta el cordón umbilical. Sí, mira, tienes barba, ya tienes 120 kilos, 90 kilos. Corta ese cordón. Tú ya le perteneces a tu mujer. Tú ya no perteneces a tu mamá. ¿Sí? Y hermanitas, ustedes no pertenecen a sus mamás. Ustedes ahora le pertenecen a su esposo. ¿Sí? Y eso tienen que tener en cuenta. El matrimonio es de dos. No dejemos que el mundo influencie. De alguna manera o de otra, alguien se involucre. ¿Sí? Es que alguno puede decir, es que realmente mi mamá es la que sabe cómo tenemos que vivir. Es que este hombre es un flojo. Pues deja que se haga responsable y deja que asuma las consecuencias de sus malas decisiones. Pero no debe de entrar nadie más en ese núcleo que es de dos personas. ¿Sí? Y esto lo digo para que en el día de mañana, si ves que tus hijos se casen, si ves que tus hijos se casan, tus hijas se casan, puedes aconsejarles, instruirles, como dice la palabra de Dios, las ancianas aconsejan a las jóvenes a amar a sus maridos. Puedes hacerlo, pero ten cuidado de involucrarte más de lo debido, ¿sí? Porque eso ya es un asunto, es una nueva familia, es de dos, es de dos. Siguiente, por favor. Ellos, al mismo tiempo, aparte que son dos, hablando del término, no hay un tercero, etcétera, etcétera, al mismo tiempo son una sola carne. Deberían de ser como una sola persona, tú con tu esposa, ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí presentes tienen a su esposa aquí a su lado? ¿Sí? ¿Quién está a tu lado? ¿Está a tu lado? ¿Está a tu lado? ¿Está a tu lado? Muy bien. ¿Sí? Yo no, porque yo estoy acá y mi esposa está allá, ni modos. Pero tú tienes que entender esto, ya no somos dos personas que deben tener una mentalidad separada y diferente del uno del otro, no. Dice Génesis capítulo 2, versículo 24, la primera parte. Génesis capítulo 2, versículo 24, la primera parte. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Serán una sola carne. ¿Sí? Lo que decíamos, hay que dejar, debe haber un desprendimiento de la paternidad, ¿sí o no? ¿Sí? Y yo no sé la vida de los que están acá. Yo no sé la vida de los que están acá. Ahí se va a apagar esto. Yo no sé la vida de los que están aquí, pero, hermano, ¿me apoyas con el cargador? Por favor, si se puede. Está ya en la parte de adelante. Pero si alguno por algún motivo vives con tu papá ya grande de edad o tu mamá ya grande de edad, no está mal. ¿En qué sentido? Porque a veces, ¿quién cuida a una viuda? ¿Quién cuida a un papá ya grande de edad? Pues los hijos deben de hacerlo, ¿sí o no? Pero tienen que entender, sí, gracias hermano, que ellos ya no soy yo y mi mamá, ¿sí? Hay que amar a la hermana, al hermano mayor de edad, pero ahora las decisiones deben de tomarlos ellos, son uno en un pensamiento, y el papá o la mamá que esté en ese hogar
debe de respetar esas decisiones de ese matrimonio. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque si de repente mi esposa me da un consejo que es correcto, por ejemplo, no sé, amor, ¿qué te parece si le digo no sé, a mi papá que está enfermo, que venga aquí una semana para cuidarlo? Y dice el esposo, está bien, que venga, en lo que se recupera, nosotros lo checamos. Pero de repente la mamá del esposo dice, ¿y por qué va a venir ese señor acá? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a ir con tu esposa y decirle, ¿sabes qué, amorcito? Siempre no le vas a decir. ¿Qué vas a hacer? Las decisiones se toman en ese núcleo, son uno solo. No puede haber división en mente. Así como pasa con los padres, pasa con los hijos. Deben de ser de una sola mente. A veces hay pleitos en el matrimonio, no porque hay un amante o porque hay una mujer ahí resbalosa, perdón por la expresión, sino por los hijos. Porque de repente el hijo hace algo mal y el esposo lo quiere corregir y la mujer dice, no le hagas eso al niño. Y hay una mente dividida ahí y el niño lo ve y dice, me conviene pegarme a mi mamá, va a decir. Y de repente hay pleito en los esposos porque no se ponen de acuerdo en cómo educar al niño. ¿Y saben quién está destruyendo tu matrimonio ahí? Sin ni cuenta te das, tus propios hijos. Porque la conducta de nuestros hijos no deben de romper la comunión y la unidad que tenemos nosotros. Es un gravísimo error que ver a un hijo que se porta mal y decirle el esposo a la mujer, eso te lo sacó a ti. ¿Sí? A ti te lo sacó. Es un gravísimo error. ¿Tú qué vas a hacer con la parte, con tu cónyuge? Pues le estás diciendo que es su culpa de que los niños se porten mal. Y tú no tienes culpa de nada. O sea, los niños se criaron solo con la mamá y tú estabas ahí en el monte como un venado perdido. No, tú también lo educaste, tú también eres responsable, tú también tienes la culpa. Pero nosotros achacamos muchas veces, la culpa es tuya, mujer. O la mujer, eso se lo tocó a ti. Sí, por ejemplo, si la esposa son los puch y los esposos de los pech, así son los pech. Sí, ya te lo cargó a ti el problema y a toda tu familia. La verdad es de que eso, aunque dé risa, te puede hacer que te pelees con tu mujer y hasta te sales de tu cuarto. Duermen en diferente hamaca. ¿Sí? Si dormían abrazaditos así, y hablo con confianza, pues estamos entre adultos. Si dormías así, en ese día ya hasta pateas en la hamaca y que se rime. Es verdad, es verdad, es verdad. Y luego vas a ir a la iglesia a levantar tus manos y a alabar a Dios. No puede ser. Y no puede ser. Tenemos que entender esto. Nosotros cuando estamos caminando con Dios, el primer ministerio que te da Dios no es lo que tú hagas en la iglesia, es la persona que te va a acompañar de por vida. Ese es tu ministerio. Si el diablo te dice, déjalo, bótalo a la basura, cámbiala, en el nombre de Jesús, apártate de mí, Satanás. No hay opción para eso. Ayúdame a perdonar, a amar, a sufrir el agravio. Ayúdame a caminar la segunda milla. Ayúdame, Señor. Tenemos que hacerlo. A veces estamos tan influenciados por el mundo que ni cuenta nos damos y nuestros matrimonios están tambaleando peligrosamente a la perdición. Solo por la gracia de Dios que nos sostiene seguimos adelante. Yo anhelo en el Señor que ninguno de nosotros pase a ser parte de la estadística esta. ¿Sí? Busca fortalecer tu vida en tu matrimonio. Son uno solo, ya no somos dos. Somos uno solo. No debemos tener contraseñas en nuestros teléfonos. O si lo tienes, tu esposo o tu esposa lo debe de saber. No debe haber nada de que mi privacidad. ¿Cuál privacidad si los dos son uno solo? ¿Qué tienes que esconder tú de tu esposo? ¿Qué tienes que esconder tú de tu esposa? Se supone que no hay nada que esconder, ¿sí o no? De alguna manera yo siempre he tenido el teléfono. Mi esposa tiene el teléfono libre, sin contraseñas. Yo siempre lo he tenido libre, pero bajo una aplicación de asuntos de finanzas y me pidieron antes que ponerle clave. Caray. Y le pongo una clave, ¿no? Y llamamos a la familia, mira, esta es la clave. Así le pones y listo, fácil. Así cualquiera que agarre el teléfono puede revisar. A veces bromeamos entre ella y yo, porque está ahí la confianza, ¿no? Y agarra mi teléfono y está, ¿qué tanto estás revisando? Le digo así, no nada, me dice. ¿Sí? Pero estamos jugando. Pero no vaya a ser que seas de esos que está ahí la esposa ahí y vengas corriendo, ¿qué tienes que agarrar mi teléfono? ¿Sí? Tienes que entender qué estás haciendo. Ya estás dejando que el diablo entre a tu matrimonio, no en cuenta te diste. Y además, ¿qué verás que tienes que guardar?
¿Sí? ¿Con quién platicas que no debes de platicar? ¿Sí o no? A veces como esposas tienes una cuenta de Facebook y se te ocurre tomarte una foto ahí con tus hijos. No va a faltar el impío que te dé halagos. ¿Sí? O tu varón, no va a faltar la impía que te busque. Y tenemos que tener cuidado. Al mismo tiempo son uno solo porque hace referencia también a la intimidad sexual, ¿sí? A la unión, a la cópula, a la unión del varón con la mujer. Eso es algo que es un don de Dios. Y aclaro, el sexo no es pecado dentro del círculo legítimo del matrimonio. Si aquí hay alguno que no está casado, le digo de parte de Dios que eso se llama fornicación y necesita casarse, ¿sí? Si tienes hijos, pues cásate ya tienes familia, ¿qué esperas? No vaya a ser que seas de esos que me dice, no, es que nos amamos y un papel, ¿para qué sirve? No quieres el compromiso, que es diferente. Porque si tú amas a tu mujer, tú le firmas y sin miedo. Tú le firmas. Así que fírmale, eso se llama fornicación. O sepárate. En la palabra de Dios hay una historia ahí con Daniel. ¿Fue con Daniel? No, fue con Esdras, donde había unos hombres que estaban unidos ilegítimamente y al final se separaron de sus esposas y con todo y hijos. Yo conozco personas que han estado en fornicación, escuchan la palabra, creen y se casan a la semana. Se casan a la semana. Ellos no están esperando, es que voy a juntar para comprar 20 pavos y no, ellos quieren, el problema es el papel, vamos a casarnos. ¿Sí? Para estar dentro de ¿qué? De la voluntad de Dios. ¿Sí? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. En ese vínculo matrimonial no debe entrar nadie, ningún extraño, ninguna extraña. No debe entrar el diablo con sus ideas torcidas. ¿Por qué? Porque el diablo se quiere meter en tu vida, se quiere meter con tus hijos y se quiere meter en tu cama también, por si no lo sabías. ¿Y cómo se mete? Pues lo mismo. Ves cosas en el mundo, ves cosas en el internet y quieres imitarlas y quieres replicarlas en tu casa. Y tu esposa está toda asqueada porque dice, ¿y este qué le pasó? Dice, no era él así. Porque ya estás trayendo cosas torcidas en tu mente. El diablo en el mismo lecho de la familia. Y es una gran desgracia. Una gran amenaza. Capítulo 2, versículo 25. Dice, y estaban ambos desnudos y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? ¿Esto qué significa? No hay nada que encubrir. Comparten todo su ser. Y esta situación de andar desnudos y no tienen vergüenza, solamente es exclusivo dentro del matrimonio. Jóvenes no tienen permitido vivir esto hasta que se casen. Hermano y hermana que estás casado, no debes de ver la desnudez de alguien ajeno que no sea tu esposa. ¿Sí? Y mujer, no puedes ver la desnudez de otro varón que no sea el de tu marido. ¿Y qué va a pasar si el día de mañana viene una mujer extraña, una tercera, a ti varón, y te quiere mostrar su desnudez? Porque hay mujeres así, ¿sí o no? Viene la mujer así, ay, qué calor tengo, y se inclina y es así, para que se le vea todo el pecho. Y delante de ti. Y empieza, clash, todos los tirantes, para llamar tu atención. ¿Sí? Hasta parece ahí que tiene ahí arpa, ¿no? Para llamar tu atención. Tú tienes que sentir un celo, ¿por quién? ¿Por quién tienes que sentir celos? Por tu esposa, primero por la esposa. Escuché hijos por ahí, pero antes que los hijos, es por la esposa. Recuerden que la familia tiene un núcleo y ese núcleo es el matrimonio. Si tú ves a alguien que de alguna manera se insinúa, o aunque no se insinúe, pero de alguna manera se descuide y muestra parte de su desnudez, tú tienes que sentir un celo. En vez de sentir una atracción que atente contra la fidelidad de tu matrimonio, tienes que sentir un coraje, un celo, decir, Señor, no permitas que esto destruya mi vida, mi matrimonio. ¿Sí? Primero para honrarlo a Él. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en ello. Los hombres quizás somos más propensos a estos, aún que las mismas mujeres. Triste es que a veces hasta van a la reunión las hermanas ahí con faldas súper pegadas. ¿Y por qué vas con faldas súper pegadas? Los demás hermanos no tienen por qué ver la forma de tu cuerpo. ¿Sí? Los demás hermanos no tienen que ver ahí tu pierna en la abertura de tu falda. Los demás hermanos no tienen que ver la entrada del busto.
No tienen por qué verlo, eso es de tu esposo. Guárdalo para tu esposo, eso es derecho de él. Y lo mismo va para los varones. Tú no tienes por qué hablar bonito, cortejar, tratar bien, ahí hablar dulcemente a otras hermanas y a tu esposa la tratas duramente. O no la cuidas cuando se enferma. O no la cuidas cuando está triste.